Bien, a esta hora 7:42 de la mañana enlazamos nuevamente con ustedes. Vamos a conversar con Vanessa Sánchez, consultora política venezolana en República Dominicana. Vanessa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Michael. Muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ayer digamos que se generó un acto político de una u otra manera histórico, porque teníamos, digamos, mucho tiempo, ¿no?, que no veíamos un evento como este. 8 de 12 candidatos, de 12 personas que aspiran a la presidencia de la República y que se medirán en la elección primaria de la oposición, debatieron. ¿Qué mensaje crees que se dio ayer en este debate en la UCAP? ¿Crees que fue certero lo que se dijo allí? Bueno, ayer ocurrieron varias cosas, además de 11 años sin que se diera a nivel público, en la opinión pública, un debate sobre la política nacional, sobre cuáles son las intenciones. Yo creo que hay que rescatar varias cosas. Lo primero, la pluralidad. Si bien es cierto que el escenario de Venezuela es el que es, la pluralidad y la democracia tiene que ser parte de lo que se muestre desde el lado de la oposición. Entonces, ayer no solamente vimos el debate, sino que pudimos ver actividades simultáneas a lo largo del día que nos hablan de una repolitización del país en un ambiente de mucha desafección, el distanciamiento que puede haber por parte de la ciudadanía frente a los asuntos públicos, ante el fracaso de muchas políticas de la oposición y también frente a la antipolítica, que es otro elemento que merma de algún modo ese debate que es importante a nivel público. Yo creo que este debate vino a sumar, más que dividir, vino a mostrar esa pluralidad y que es necesario que se dé en la opinión pública. Hubiese sido espectacular que hubiese sido a través de la televisión, en Sí. print time, pero es un primer ejercicio que habla de la necesidad de un cara a cara, de un conversar, de un diálogo frente a la ciudadanía, porque es parte de la democracia. Sí, Vanessa, hablas de distanciamiento, ¿no? Mencionaste la palabra distanciamiento. ¿Tú crees incluso que ayer, en medio de este debate, los discursos fueron atinados respecto a lo que la gente quiere escuchar? Bueno, creo que la audiencia a la que está dirigida el debate es una audiencia, más del mundo de la academia, más de la opinión pública, de hecho fueron 37 organizaciones las Sí. convocantes de la sociedad civil. Y no hay que dejar de un lado que, bueno, que existe otra realidad del país, un 80% de la población que no tiene 100% acceso a la información, un país que tiene otras necesidades respecto a resolver, la comida, resolver los servicios básicos, que tal vez no tiene acceso por completo a esta información, pero sí es importante que, aunque no sea tal vez para el grueso de la población, es claramente evidente que es necesario que este debate se dé, porque además, eh, se han cometido muchos errores de parte de la oposición, ha corrido mucha agua, debajo del puente, y que los candidatos cuya voluntad es presentarse a unas primarias que veremos si se dan o no en el 22 de octubre, es importante saber que los ciudadanos puedan conocer, bueno, cuáles son las intenciones, qué es lo que hay, porque sí, hay muchos candidatos, pero cuál es el cómo, Sí, que claro. creo Es que es que lo que fue lo que falta un ocurrió poco en ayer, esas ¿no? estrategias. Se habló mucho del qué vamos a hacer, pero no se desarrolló el cómo, como muy bien tú lo dices. Ayer incluso hubo, según lo que yo considero, sorpresas, digamos, en el elemento discursivo, ¿no? También lo que comunicaron de una manera no verbal los candidatos. Según lo que vi, bueno, Freddy Superlano fue un candidato que dio sorpresas, al igual como Carlos Prosperi. Digamos esto porque se ha venido hablando, ha estado en la opinión pública mucho el nombre de María Corina Machado, que está liderando los estudios de opinión. Pero incluso ayer pudimos ver, incluso por mediciones también en redes sociales, incluso del propio Daniel Montero, cómo pues la gente estaba hablando de Andrés Caleca, la gente estaba hablando de Carlos Prosperis, que ha sido un candidato que tiene mucho tiempo en campaña política, pero muy poca incidencia en la opinión pública. Sí, allí hubieron varias sorpresas. María Corina, que es la principal candidata, fue
vino más bien de menos a más, Sí, en vez de tener una presencia mucho más clara y bueno, a pesar del taller de ella que dio mucho de qué hablar, que más bien sería propio de un candidato que tal vez no va de primero en las encuestas para llamar la atención, creo que ella tal vez arriesgó un poco más con este taller simbólico, pero fue de más, tuvo los inconvenientes con el micrófono. Sin embargo, concuerdo contigo, por ejemplo, Caleca, sí. que bueno, tal vez muchos no conocían dentro de la opinión pública o que no ha tenido ese exposure que han tenido otros candidatos o personajes líderes de la oposición. Fue un candidato muy realista y que creo que colocó varias cosas sobre la mesa de manera muy sencilla y muy del pesar, además haciendo un balance sobre todo lo que ha pasado dentro de la oposición. En el caso de Prosperi, sí fue una sorpresa porque, bueno, él no ha tenido de algún modo como un buen desempeño en cuanto a su imagen, en cuanto a sus líneas discursivas y ha cometido muchos errores en entrevistas. Sí, Y vimos a un Carlos Propegeri un poco más sereno, un poco más más aplomo, ¿no? preparado, También. Bien, Vanessa, vamos a pero una pausa y en minutos seguimos desarrollando el tema. de acuerdo. Sí, seguimos entonces en breve con Vanessa Sánchez, consultora política venezolana que está residenciada en Santo Domingo, República Dominicana. Seguimos en Primero es Noticia. Vamos a retomar conexión con Vanessa Sánchez, consultora política venezolana en República Dominicana. Vanessa, quería, digamos, tu análisis respecto a los discursos de César Pérez Vivas, que de una u otra manera es un político con una data bastante amplia, pero que de acuerdo a lo que considero no logra conectar con, digamos, con esos nuevos electores, ¿no? Porque pareciera que estuviese hablándole a la Venezuela de la época Acción Democrática COPEI, y aunque tuvimos allí a un adeco, Carlos Prosperi, que muchas veces lo dijo, pues vemos que Carlos Prosperi se preparó, intentó incluso llegar a esas nuevas masas. Sí, de hecho, aunque César Pérez Viva hizo un chiste Sí, al entrar diciendo que era el gocho número número 8, 8. haciendo una mención a, bueno, a Carlos Andrés Pérez. No, su forma discursiva es muy de arenga, al igual que Velázquez, de Andrés Velázquez. Creo que ambos candidatos quedaron un poco expuestos en cuanto a su forma discursiva y de oratoria al siglo pasado, Sí. a una arenga que no conecta y donde ahorita es mucho más cercana a la comunicación y creo que en ese sentido Prosperi, Superlano, María Corina y la misma Delsa Solórzano fueron candidatos que se sintieron más cerca, con un tono mucho más llano. Y, por ejemplo, Tamara Adrián, Muy que es técnico, ¿no? me Tamara Darían. encanta, es una persona muy preparada, Sí. pero Tamara se mantuvo, aunque su línea y sus introducciones fueron muy académicas, muy buenas, creo que apropiadas para el público, faltaba aterrizar un poco más y llenarlas tal vez de un poco más de emocionalidad, a pesar que, bueno, que hizo también mención a un tema muy pot como Game Sí. of Thrones, Game pero of que Thrones. tal vez no es algo que al 80% de la población tal vez conozca. Aunque es una serie muy, muy vista, ¿no? Muy Bueno, vista. probablemente no toda la población venezolana conoce Game of Thrones. Ahora te pregunto por Delsa Solórzano, y es que me parece que Delsa Solórzano pues ha tenido un discurso, no solamente ahorita, sino, bueno, parlamentaria, digamos, de carrera, pero Delsa Solórzano tiene una bandera que pareciera no quitarse, que es la bandera de derechos humanos. Entonces, cuando vemos a Delsa Solórzano, la vemos en muchas oportunidades como eso, como defensora de derechos humanos. Pero ¿qué crees tú que pudiera ser el elemento diferenciador para que Delsa Solórzano, una, digamos, mujer con una trayectoria política, pues pueda entrar en esa carrera mediática presidenciable como la carrera en la que está María Corina Machado y en la que de una u otra manera está entrando también Freddy Superlano? Bueno, en primer lugar, quiero celebrar que hay 3 mujeres precandidatas. Sí, qué bueno. Eso es inédito en nuestra historia y lo que habla de la apertura y que estamos rompiendo ese techo de cristal. Luego, sí, Delsa Solórzano por años ha manejado la línea de los derechos humanos, que es sumamente importante, ha hecho mención a los presos políticos, ha hecho mención
a todo el proceso de justicia que es necesario en un proceso de transición, que ninguno mencionó la palabra transición ni negociación, pero esta, si bien yo creo que es un punto de honor, que es algo que debe estar sobre la mesa en el momento de negociación, no es algo que tampoco en términos electorales tenga también 100% cabida. Creo que su propuesta debe venir acompañada también un poco de lo que es el sentir del dolor del venezolano. Y de hecho, algo que me sorprendió fue en este caso que María Corina, quien ha estado primera en las encuestas y quien creo que en su campaña ha sido la que de algún modo se ha personado de ese dolor, de esa fractura social que actualmente existe en Venezuela, no se vio ayer 100% en su discurso. Creo que su sonrisa o rompía un poco con ese mensaje que ella ha venido Sí, dando al inicio y la sentí un poco más fuerte, fue al final. Por eso digo que vino de menos a más, porque cuando ella hace el toque sí. que habla de la cantidad de años que lleva el régimen en el poder, y cuando habla desde el corazón se le siente mucho más real que Sí. cuando intenta ser más simpática. Vanessa, brevemente, que ya estamos por cerrar, preguntarte por Enrique Capriles. Perdió Capriles al estar ausente ayer en este debate. Decía que el debate buscaba dividir, pero yo creo que digamos el resultado del debate ha sido una celebración porque de una u otra manera nos vinculamos con la democracia. No creo que Capriles haya perdido al no asistir al debate, creo que fue un error el no asistir, pero no perdió. En mediciones, que también la Sí, hizo Daniel Montero, vimos que Enrique Capriles fue la segunda persona más mencionada en redes en el debate, a pesar de no haber asistido. Y bien, de hecho, él tuvo en la noche una entrevista con Vladimir Villegas, donde tuvo una importante audiencia de 2.4 personas conectadas, 2.400 personas conectadas. En ese momento, yo creo que Enrique tiene un punto sobre el cual bien, el por qué él no se presenta al debate, y es sin duda un candidato bastante sí, fuerte, a pesar de que actualmente no esté liderando las encuestas, pero que tiene un partido grande, que sí tiene una base bien. social importante y que llega a ese 80%, con lo cual no creo que él haya perdido. Creo que este debate suma y deja un precedente sobre unos próximos debates y oportunidades que se puedan dar, Bien. donde podamos contar con todos los Bien, precandidatos. Vanessa, te agradecemos muchísimo tu presencia el de hoy acá en el programa desde Caracas, Venezuela. Que tengas un feliz día. Gracias. Un abrazo. Bien, era Vanessa Sánchez, consultora política venezolana que vive en República Dominicana. Vamos a una pausa. En la siguiente parte vamos a estar conversando con Héctor Zulbarán, presidente de Fundación Venezuela Destino Turístico. Ya venimos.